Empleados judiciales reclaman aumento presupuestario. Oiga, porque dicen que los sueldos están exactamente legislados en la resolución concurrente que se llevó los sueldos, el aumento de los sueldos de los jueces. Y el vocero tira su segunda portada en línea, socavando el sistema electoral. Alega el vocero fraude, 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 pillería por donde quiera. Y, oiga, Pedro Pierluisi, en Media Tours, hoy andaba por Guapa TV y por Kaku por allá. Óigame, en Media Tours. Y el huevito levantó 22,000 pesos vendiendo la figura de su bisabuelo. Ya mismo nos vende el siglo XVII este muchacho. Y hoy lo vamos a discutir. Ni Elmer Román, ni Willy Villafañe, los dos ñemos, fiscalizan al huevito. El huevito está Free Willy, libre de toda fiscalización por los dos supuestos candidatos a comisionados residentes del PNP que están alándose las entrañas uno contra otro. Y Taxito y Carlitos López se pelean por el CDT de Dorado. Mientras Donald Trump, mientras más delinque, mientras más delitos comete, más famoso y más popular se convierte. Y hermetismo y negación en la policía por la pandilla de secuestradores. Dicen que es muy prematuro. No hay secuestradores, no hay secuestradores. Todo eso y mucho más aquí en su mirilla del 20 de febrero. Buenas tardes, buen día, pasen todos y gracias a Dios, fresquito, soleado. Poco a poco, pues por ahí viene otro frente, estamos con el niño, así que anden por ahí. Ya estamos a 20 de febrero, estamos a 34 días, menos de eso en realidad, 28 días de la Semana Santa, la Semana Mayor, que es la próxima parada en términos de lo que deben ser los feriados, que quisiéramos que fueran todos los lunes por lo menos. Vamos a hablar hoy y vamos a comenzar con la noticia del arresto del presunto gatillero, su novia, no sabemos qué rol tiene, supuestamente en la masacre de Campanilla en el negocio del Cano, que tanto dio a hablar la semana pasada. Vamos a empezar diciendo: todo acusado tiene una presunción de inocencia por no ser entes políticos envueltos en este caso, pues obviamente se tratan como lo que debieran ser ya pronto acusados, encausados o imputados. Me parece que fue rápido la actuación de las autoridades en este caso y habrá que ver dónde estamos, pero lo preocupante aquí son lo que le decíamos ayer. Hay 4 masacres perpetradas este año, hay un aumento en asesinatos, no por mucho, pero está ahí, pero más importante, hay gangas corriendo de sicarios a todo lo que da, que van más allá de la guerra de las drogas. Y ahí es donde empezamos, porque según las noticias de hoy, el jefe de la policía señala, Antonio López Figueroa, que es muy prematuro determinar si hay una pandilla de secuestradores o no, cuando ya prácticamente, y ustedes lean el vocero, hay una cantidad de no solamente 3 o 4, sino que hay otro montón más de asesinatos que aparentemente fueron por secuestro y que están en el misma área del este. Eso, como les decíamos ayer, es sumamente peligroso,
porque si aquí se calca lo que hacen las narcogangas o lo que hacen los ampones en Sudamérica y en distintos puntos en Estados Unidos, vamos a tener muchos problemas. Particularmente si engatusan a contratistas que ya no son meramente extranjeros, comerciantes, los llevan, los asaltan y los asesinan. Esa es una cuestión que pudiera ser un tema de campaña si el gobierno de Pierluisi y el gobierno federal no tienen éxito en desmantelar estas gangas. A mí no me extrañaría ver dentro del próximo mes una de esas superredadas que hacen entre federales y estatales donde se llevan a 80 a 100 de cantazo. Así es que se desmantelan las gangas, pero todo eso depende naturalmente de inteligencia, de la inteligencia de la información que le den los ciudadanos y otro tipo de cosas, y a veces hasta depende de suerte, de un golpe de suerte. Ese es el primer tema, lo que es la incidencia criminal. Nosotros no estamos preocupados aquí por wedding planners, ¿ok? No esperen que discutamos la locura del Partido Popular, que se han vuelto todos locos. Por un lado, Sol Higgins en la Cámara proponiendo que se elimine el requisito de vacunas para los niños. Por otro lado, Albert Torres loco proponiendo por ley que se declare el día del wedding planner. O sea, esto no es lo que vamos a discutir aquí. Sencillamente se menciona porque son reflejos de una degeneración moral, ética, una degeneración sustantiva en la inteligencia, en el coeficiente de inteligencia, tanto emocional como intelectual, de los representantes del Partido Popular. Sí les tengo que señalar, hay un debate en Dorado entre Taxito y Carlitos López sobre el CDT. Yo viví en Dorado bajo el CDT. Ciertamente los CDT han tenido altas y bajas. Dorado tiene suficientes ingresos municipales como para montar, no digo yo un CDT, un hospital ambulatorio si le da la gana. Después de Guaynabo, y de hecho yo creo que con la construcción de las casas multimillonarias en Dorado Beach, Dorado se ha convertido en el municipio más rico de todo Puerto Rico. No porque haya cambiado su población sustancialmente, sino porque las arcas en lo que son las contribuciones territoriales se han trepado enormemente. Y estamos hablando de un pueblo que es y ha sido modelo toda la vida en su limpieza, en su efectividad de obras públicas. Yo tengo una postura ideológica contraria a Carlitos López, pero como viví en el pueblo hasta hace muy poco, yo les puedo decir que por lo menos hasta el año 2016 el CDT era modelo de muchos. Ahora, hay otro factor. Dorado acaba de construir el Prisa Group, uno de los mejores hospitales de toda la isla de top of the line. ¿Por qué? Porque van a servir no solamente a la ciudadanía de Dorado, sino a todo lo que es, todos los riquitillos que viven en la zona de Dorado Beach. Y no, es state of the art, como dicen. Yo no sé si se hace indispensable, si van a recibir, yo creo que sí, me parece haber leído, recibir todo tipo de seguro, pero ciertamente un debate sobre el futuro del CDT es un debate positivo, y les voy a explicar por qué. Independientemente que se digan perro muerto, Taxito y Carlitos. ¿Por qué? Porque Fajardo no, me refiero a Dorado. Dorado debiera tener, no un CDT, debiera tener 2 o 3,
más la sala de emergencia del excelente hospital que tienen ahora. Eso es un debate sobre los méritos. Eso es exactamente lo que queremos ver de nuestros políticos. Que nuestros políticos discutan cómo mejorar la calidad de vida en un pueblo, el CDT, la salud, lo que es la sala de emergencias primaria. Y en ese contexto yo me alegro que tanto Carlitos como Taxito estén en algo positivo. Algo positivo. Debieron todos los políticos estar en ese tipo de debate y no pensando en wedding planners y en quitarle vacunas a los niños. Esa es la primera nota. La segunda, esa es la segunda nota. La tercera nota que tenemos para ustedes es la historia que nos dan hoy de El Huevito. La historia está puesta en dos periódicos, El Nuevo Día, página 8, y El Vocero, página 6. Se refiere a Pablo José Hernández, el delfín o el niño infante, el heredero del trono de la nada, que recaudó $22,000 por internet. Ahí ya sabemos cómo la prensa lo carga. Cualquier político idiota en Puerto Rico hace una recaudación de 22,000 pesos y nada. No hace ni la... Ahora, ¿cómo es? El pequeño Huevich. Siendo el pequeño Huevich, pues ahí lo cubren. ¡Ay, maravillado! Recaudó 22,000 billetes. Esa no es la historia. La historia detrás de la historia es que el pequeño Huevich ya tiene $250,000 recaudado, que aventaja prácticamente 5 veces lo que ha recaudado Jesús Manuel y Juan Zaragoza, como goza. El presidente del partido y el presidente de la poderosa Comisión de Hacienda del Senado, que es la que reparte el bacalao, entre los dos no han podido llegarle ni a los tobillos a lo que ha hecho el Huevito. Lo que prueba varias cosas. Que en Puerto Rico cualquier incompetente es líder. Cualquier incompetente. Cuando usted mide, en términos francos, las destrezas o la experiencia del Huevito con las de Zaragoza, que tiene un CPA, que tiene la experiencia, fue secretaria de Hacienda, o con Jesús Manuel, que fue la mano derecha de Alejandro y ha trabajado en el campo político toda su vida, y usted dice, pero ¿cómo es posible que en un partido político los que apuestan, que no es otra cosa que la oligarquía colonial, que ve en el Huevito como el heredero, como el delfín, como el infante, que va a heredar la nada, ¿no? ¿Cómo es posible que apuesten a él y no apuesten a los otros que están mejor cualificados? Bueno, no, vamos a empezar, compiten para puestos distintos. Pero dinero en esta economía, dinero que le den al huevo es dinero que le quitan a la gallina y al gallo. Dinero que vaya para el Huevito es dinero que le quitan a Jesús Manuel y a Zaragoza. That's not good. Y peor aún, es dinero que le quitan al Partido Popular Democrático, que está en la quiebra. Ese dinero que va a Pablo José Hernández, es un dinero, una apuesta al futuro. Porque lo que demuestra es que la oligarquía colonial, es decir, los criollos, comerciantes e industriales que no quieren que Puerto Rico cambie el estatus y que ponen sus apuestas al huevo, ya dieron por desahuciado, ya entregaron la gobernación. Por lo tanto, no invierten ni apuestan a los candidatos a la gobernación porque creen que el Partido Popular no va para ningún lado. Ni ahí ni en la legislatura. Entonces están abultando las finanzas del huevo en la esperanza de que quede algo, de que queden, aunque sean cenizas del Partido Popular, y que ese sea el Mesías,
que ese sea el que va, el que va a resucitar al colonialismo en Puerto Rico. Claro, no miden que este muchacho es un incompetente en todos los sentidos, que en su vida ha virado un huevo para nada, que no tiene experiencia en ningún campo, que es, lo único que tiene es que es uno de esos blanquitos ponceños, familia ponceña de abolengo, y que él está haciendo billetes con el nombre de su bisabuelo y vendiendo el mismo humo que vendió el fraudulento Luis Muñoz Marín en la época de los 40. Y creen que Puerto Rico puede caer de tontejo nuevamente en ese cuento. Pero como ese es el cuentismo de la oligarquía, de los oligarcas que explotan a este país, que hacen el billete, que tienen las distribuciones exclusivas, que son dueños de muchos medios de comunicación, que tienen todos los billetes en distribución, pues hay que proteger las fincas de ellos. Y el pequeño Webich es el que representa el Salvador, el Juan Salvador Gaviota, de esos intereses económicos. Aparte de que hay un alto grado de racismo y de clasismo aquí. Porque ni Zaragoza ni Jesús Manuel son blanquitillos. No son Guayna, ustedes saben, ni son allí de la Alhambra, ni vienen de hecho, de lo que es la loza, porque el resto, ustedes saben que en Ponce, una vez usted sale del Expreso, todo lo demás es parking para ellos. Y no son todos los ponceños. Esa clase de abolengo, esos hacendados. Y entonces, de ahí es que viene el huevito. El huevito es bueno para nada, señoras y señores. Pero en la locura de este paisito, tienen los billetes. Con un regalito adicional. Tiene la bendición de que los idiotas del PNP, los que siguen a Jennifer González, los que siguen a Pedro Pierluisi y los de Elmer Román y los de Villafañe, están a palos entre ellos mismos por los condenados endosos, que no es ni fraude, no constituye un complot de robarse una elección, ni cerca. Y en vez de estar fiscalizando al huevito y diciendo, este tipo nunca ha disparado un chícharo en su vida, es un incompetente, es un idiota, se están matando entre ellos. Eso es un regalo adicional, porque el huevito no tiene quien le haga sombra, ni le hacen sombra dentro de su partido, porque es el delfín, porque es el elegido, es el futuro de Dios, y tampoco la oposición. La oposición se están matando entre ellos mismos. Al capitán hay que mandarlo nuevamente al bootcamp. Y a Edwin Mundo hay que ponerle un tapón en la boca. Y hay que mandarlos a reeducar los dos para que aprendan quién es el verdadero enemigo. El enemigo no es Elmer Román. El enemigo no es Willy Villafañe, ni es Edwin Mundo, ni es Jennifer González, ni es Pedro Pierluisi. Pero como todos están locos, están tostados, le faltan el respeto a su electorado estadista, están entre ellos viendo a ver quién es más pillete, que ninguno de los dos es. Y entonces, mientras tanto, el pequeño Webich a galope. Esa es la historia detrás de la historia. Esa es la tragedia. Por eso es que el coloniaje vive más allá de su vida útil. Por eso es que el coloniaje es un muerto parado. Porque no hay nadie quien lo entierre. Ni los populares lo quieren enterrar,
ni los PNP hacen lo propio para enterrarlo, porque no les interesa. Ellos están más interesados en la guerra de los endosos y que si el hijo de tal es más hijo que de tal. Y se olvidaron de lo que llegaron allí, de lo para que están allí. Se olvidaron de eso. Mientras tanto, el Webich ya tiene el ejército para asaltar el Partido Demócrata. Y aquellos están entretenidos a palo limpio. Y cuando el Webich le gane a Pedro Pierluisi en el Partido Demócrata, a través de los proxies, ya será otra historia. Ya será otra historia. ¿Por qué? Porque perdieron el ojo de la bola. Le quitaron el ojo a la bola. Y al quitarle el ojo a la bola, le dieron. De manera que el problema que tiene el pequeño Webich, o sea, el Partido Popular ha apostado un chongo, pero claro, un chongo de raza. Este es el hijo de Camarero, oiga, este es el hijo de Volforbes. Estos muchachos es el nieto del gran campeón. Hello. Pero ahí estamos. Ese es Puerto Rico. Ahí es donde estamos. Mi gente, vamos a dejar aquí los temas. Tenemos muchos más. Tenemos que discutir la situación de los empleados judiciales. Tenemos que discutir todavía si hay un fraude electoral, como alega el vocero, en 2 días consecutivos. Tenemos que discutir también si la cuestión de Mr. Trump, y lo vamos a discutir también, que mientras más delinque, más apoyo tiene. Vamos a hablar un poquitito de, por supuesto, de los secuestradores y la negativa o el hermetismo de la policía. Vamos a discutir el caso de Lofey con Mariana Nogales. Tenemos de todo, como en botica, y si quieren también celebramos una boda hoy y buscamos un wedding planner del Partido Popular para que nos haga el favor de hacernos reír. Así que todo eso aquí en Su Mirilla. El caso del Lofey. Lo importante es que aquí la defensa llevada por Tonito Andreu fracasó en desestimar todos los cargos contra Mariana Nogales. Adelante. Pues saludos a ti, Luis, saludos a todo el público que nos está escuchando. Pues sí, para poner en contexto, recordemos que esto es un caso que comienza con una vista de regla 6, que básicamente se convirtió en un mini juicio en aquella ocasión y termina entonces encontrando el tribunal causa por estos 2 delitos de pues todos los que se le había denunciado, ¿no? Y al final del día, pues estos 2 fueron los que sobrevivieron en ese... luego, procesalmente, pues la defensa de Mariana Nogales presentó una moción de desestimación de esos 2 delitos, levantando pues varias teorías jurídicas. Una de que la inmunidad parlamentaria la aplicaba y que solamente sus pares eran los únicos que podían tomar una determinación sobre las actuaciones de la legisladora. Y, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el tribunal deja claro, sí, o sea, los legisladores y la inmunidad parlamentaria aplica a actuaciones que haya realizado en su carácter legislativo, ¿no? O sea, en su carácter como legisladora y en sus funciones legislativas y en lo que pueda decir en el hemiciclo cuando tiene la palabra, etcétera. Pero ciertamente cuando se trata de delitos, quien único puede juzgarlo y primero llevar el caso en sentido de denunciarlo, pues es el Ejecutivo, que en este caso por la ley lo hace a través de la oficina del Fiscal Especial Independiente. Y entonces, obviamente, pues los tribunales son los que pasan juicios sobre los actos que podrían constituir delito. Así que creo que es bien clara la resolución que emite el tribunal en este caso de Mariana Nogales, y me parece que ya con esto pues lo que procederá es que se vea entonces la vista en alzada en su fondo en esos 2 cargos. Bueno, hay unas cosas aquí que o la vista preliminar, son, perdóname, la vista preliminar. aquí hay 2 cosas que son temas
que van más allá de los cargos y lo que hay. Primero, el privilegio. He aquí una mujer que se pinta de comunista, es empresaria, capitalista, tiene una sarta de contradicciones, es inherentemente corrupta, su partido la avala y la protege, de hecho la mogolla la protege. Se contrata a un abogado popular de alto calibre y con una injerencia desmedida en los tribunales, Toñito Tono Andreu, piden privilegios, le tumban la mayoría de los cargos por evasión contributiva y están ahí. De manera que aquí hay una cuestión de que los que alegan la igualdad y los que alegan la justicia social son los primeros que buscan todos los instrumentos del privilegio para zafarse de responsabilidad ética, criminal, social, porque ellos pueden más, tienen los billetes para pagar los abogados de alta alcurnia y pueden más que todo lo demás. En eso. En esa misma línea, Luis, o sea, los abogados que está pagando Mariana Nogales solamente los puede pagar porque tiene los medios para hacerlo, ya gracias a lo que sea el negocio es millonaria. que ha tenido con su familia y las propiedades que ella misma es dueña y que han salido, ¿verdad? Que eso es parte de lo que fue el caso, que ocultó pues ciertas propiedades o activos que ella tenía en esos informes de ética. Así que nadie puede perderle perspectiva que Mariana Nogales, que pregona mucho las ideas comunistas, al final del día ella no lo practica. Ella lo pregona mucho, pero en términos de su caudal y de su vida privada, pues vemos que es muy diferente lo que pregona de lo que practica. Así que eso es uno. Número dos, estos abogados sabemos que van a luchar por su cliente como muy pocos. Estos fueron los mismos abogados que presentaron en el caso del alcalde de Ponce la defensa de que el juez en el tribunal de Ponce no podía ver el caso porque Pablo Colón, que era el contrincante del actual alcalde de Ponce para la elección general, pues tenía de alguna forma un control tal sobre el tribunal de Ponce que se tenían que inhibir los jueces y se inventaron básicamente el cliente, me imagino yo, en esa instancia, y ellos pues no lo verificaron al final del día como lo debían haber verificado, que el cuñado del juez había sido socio del imputado en un negocio allá por en eso, Ponce, cosa que resultó ser falsa. Aquel caso, al igual que esto, Javier, es nuevo, el mismo abogado que es Tono Andreu. Y debido al acceso y el poder que tienen de convocatoria de la prensa, el sistema de justicia de Puerto Rico tiene un problema, y lo tiene tanto el Tribunal Supremo como lo tiene la Oficina de la Administración de Tribunales y la jueza presidenta. Y es que en este sistema de castas, porque vivimos en una colonia de castas, algunos abogados son más iguales que otros. Y el que contrate un abogado de poder que sea más igual que otro tiene una ventaja desmedida frente a otros, incluyendo el Estado. Esa es otra de las historias detrás de esto. Bueno, y que si la rama judicial, especialmente la juez presidenta y la Oficina de Administración de Tribunales, no defiende vehementemente a sus jueces que están allá en primera instancia o en las salas municipales viendo este tipo de casos que es muy mediático y que saben que los abogados de la defensa tienen acceso a los medios que no tienen otros abogados y muchas veces ni siquiera los acusados con alto perfil. O sea, muchas veces estos abogados tienen hasta más acceso que otros políticos o que, ¿verdad? Gente que está muy conectada. Pues entonces tienen la Oficina de Administración de Tribunales que defender las determinaciones que realicen estos jueces para que los jueces entonces no se aminanen
ante la posible cobertura mediática a una decisión que tomen. O sea, por eso le corresponde a la Oficina de Administración de Tribunales, a la juez presidente y obviamente a los gremios que representan a los jueces ser fuertes en la defensa de lo que es la independencia judicial y el criterio que tienen estos jueces a la hora de hacer sus determinaciones. Y hemos visto que en el pasado pues no siempre ha sido así, Luis. O sea, a veces se ha sido injusto con determinaciones que han tomado jueces en desde su independencia de criterio judicial, que entonces en la prensa les caen arriba y de momento pues no llega la defensa férrea que debe venir de lo que es la administración de tribunales, y eso crea que muchas veces pues los jueces se amilanen ante eso porque piensan que no los van a defender bien. Hay otra cosa, Javier, en esta cuestión del privilegio, y es el privilegio de tener como primera línea de defensa a la prensa. Mariano Nogales es una corrupta, es una hipócrita. Su partido son unos hipócritas corruptos. Sin embargo, la prensa es quien la alcahuetea. La prensa la ha convertido en mártir y ese es otro privilegio adicional. Si se hubiera tratado de un legislador PNP o PPD, lo asan, lo fríen en la parrilla, lo asan, lo rostizan en la parrilla, pero no. Tratándose de la representante comunista que tiene una boqueta de 3 pares, que no le tiene miedo a nadie, a todo lo que da, la prensa la ha protegido. Y esa es otra ventaja desmedida que ha incidido en este caso. Este tipo de temas que nosotros discutimos aquí, Javier, no se atreven a discutirlo en una conferencia judicial. No se atreven a discutirlo ni en el Colegio de Abogados ni en la Asociación de Abogados. Estos temas no se atreven a discutirlo en el Pleno del Supremo. Estos temas son básicos a la justicia y nos demuestran que en Puerto Rico hay unos que son más iguales que otros. Esto es de nuevo Animal Farm de nuevo. Estamos en eso. Bueno, pero siempre, o sea, no siempre, pero ciertamente en las últimas décadas ha sido así. O sea, siempre has tenido una casta de políticos que, digamos que sus ideas y su mensaje resonan con gran parte de lo que es la prensa que los cubre, y son mucho más débiles en términos de fiscalización, en términos de agresividad con cualquier asunto que tenga que ver con ellos, que cuando son con los políticos estadistas o inclusive últimamente, Luis, hasta con los políticos populares. Sí, porque estamos viendo esa prensa que se ha movido cada vez más a la izquierda y al independentismo. Y entonces ahora... antes el Partido Popular pasaba con ficha y ya eso se acabó también. O sea, ya yo estoy viendo... No es que la prensa haya cambiado, es que la política ha cambiado. La prensa era melonera en la medida en que el independentismo no crecía y era parte integral del Partido Popular. Una vez el independentismo se emancipó del Partido Popular y se convierte en una fuerza política a punto de convertirse o la primera o la segunda fuerza del país, ahí la prensa ya soltó las caretas, soltó las máscaras, soltó todo lo que hay y enseñó lo que realmente ha sido y que este servidor ha cubierto desde hace más de 30 años. Sí, es la que hay. Y llegan al extremo de, por ejemplo, pedir que ciertos políticos no tengan que cumplir con las leyes y reglamentos electorales y hacer columnas para defender esa postura. Bueno, depende del político. Si te llamas Elmer Román o te llamas Pedro Pierluisi o quien sea, tienes que cumplir con los endosos y todo lo que hay. Pero si eres comunista, no. Claro. No, vamos a decirlo con nombre y apellido. Esa es la verdad. Si te llaman a Irma Rivera Lacén, pues, y no cumpliste con los endosos, te hago una columna en el periódico El Nuevo Día. Y digo que es injusto que te estén haciendo cumplir con las leyes y reglamentos y que no debería pasar que te desertifiquen como candidato. Pero nuevamente, alguien puede pensar que si estuviese el zapato en el otro pie y hubiese sido William Villafañe, Elmer Román, quienes no hubiesen cumplido con esto, es que ahí vamos. Si estuviesen pidiendo
en columnas que les dieran un... Te un voy a break. traer, no es columnas nada más. Ahí empatamos de lo que es la casta privilegiada de una cosa a otra. El Vocero, el periódico de Hasbún, ha puesto 2 portadas corridas y sugiriendo que en Puerto Rico hay un fraude electoral continuo, que esto es un saco de trampa, porque están sentando las bases para que cuando los comunistas aleguen que se robaron la elección, como alega Mr. Trump, van a venir con el cuento. Pero si se los habíamos dicho. Mira la portada de ayer. Vulnerables los electores al fraude. Y cuesta arriba que un ciudadano averigüe si se falsificó un endoso usando su nombre para un candidato. Esa fue ayer la historia. Hoy otra historia que viene de Istra Pacheco, que es independentista, y hay que saber quién escribe para saber por dónde nos lleva. Hoy vuelven a darle una portada. Sí, el periódico de Hasbún. Surgen más querellas por fraude electoral. 4 querellas. ¿Cuántos endosos hay? Cientos de miles. ¿Cuántas querellas? 4. Pero hay fraude electoral. Y, nuevamente, ¿cuál es el objetivo? Lo que dice el gobernador. Minar la credibilidad del proceso electoral. Esto no es nada nuevo. Esa misma prensa farfullera nos hizo el cuento en el año 2021 que tanto Pierluisi como Miguel Romero se habían robado la elección. Y cuando se le cayeron todos los casos en corte y se vio que lo que eran papagayos del movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Popular allí, se metieron la lengua en el forro. Te hago la historia porque para que tú veas por dónde nos están llevando y cómo una cosa tiene que ver con la otra. Defiendo y protejo la corrupción de Mariana Nogales, pero estoy alegando sin tener causa de que ya hay un fraude electoral. ¿Viste, Javier? Mira, y no es por quitarle y minimizar la falta o el hasta posible delito que podría ser la falsificación de una firma para un endoso, etcétera, ¿no? Obviamente no es por minimizar eso, me parece que eso se debe investigar hasta las últimas consecuencias y obviamente... Chico, pero no es un tema de 2 semanas. Yo soy Usted de los investiga, que, se acabó pero, y que se refiere a las autoridades. Sí, pero yo soy de los que pienso que las querellas, y esta nota del vocero no me lo dice, si esas 2 querellas recientes están bajo juramento, como si fue, están prescritas, como si fue pasaron el periodo de 20 días. Sí, como fue la de la viuda de Rafael Hernández Colón, que esa vino con declaración jurada y vino a tiempo. Y vino a tiempo y toda la cosa. Yo quiero ver si estas son es lo mismo, porque la nota no me lo establece así. Pero bueno, si fueran querellas así bajo juramento que cumplen con todos los requisitos, que se investiguen igualmente. Pero al final del día, Luis, aún si descalificamos a todos estos endosos por los cuales se ha radicado querella, en ambos casos, sea el de Elmer Román, el de William Villafañe, la del gobernador, están certificados porque tienen muy por encima de los endosos requeridos. O sea, no fue una situación que presentaron 1 o 2 endosos por encima y si se los quitas, pues se quedaron sin los endosos. Eso no es el caso. Así que al final del día son funcionarios que van a quedar certificados y van a correr las elecciones. Y será un punto de campaña si se confirman todas estas cosas, si tenía un control sobre su estructura, pues puede haber un ataque político de si esto le ocurrió en el asunto de recogido de endosos, que se supone que sea algo bastante straightforward, que podría hacer luego si llega a ocupar el cargo, pues se convierte en un asunto para la campaña política y allá el pueblo juzgará. Pero en ninguno de los casos sería el resultado que estos candidatos pierdan su certificación y no puedan correr para la elección. Así que el daño en ese sentido, pues no puede, o sea, y obviamente el vocero
no puede estar diciendo que si en peligro la democracia por los endosos, porque ese no es el caso. Me recuerdan muy bien los pleitos del 2020 y 2021. Yo estuve en algunos de ellos representando a ciudadanos que intervinieron en algunos de estos pleitos que se dieron. Y no estuve ciertamente en ese del Movimiento Victoria Ciudadana alegando que olvídate que la elección se la habían robado, etcétera, que al final del día vimos las vistas porque las pudimos ver por internet y ver el gran papelón que hicieron los testigos y los abogados del Movimiento Victoria Ciudadana en esos casos, y que al final del día no pudieron probar nada de lo que estaban alegando, pero no obstante yo recuerdo la cobertura mediática que se le daba, y era total y absolutamente a favor de las alegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana, al punto de que no te llevaban a veces en los reportajes ni por televisión ni en prensa escrita el punto de vista de la oposición. O sea, era todo, las entrevistas, todas las citas en los periódicos, era de lo que el Movimiento Victoria Ciudadana alegaba. Era todo. Que al final del día no tuvieron prueba alguna para sostenerlo, así que... Pero fíjate, en este caso, de los 4 endosos que hay, 3 son atribuibles o que le dieron a Pedro Pierluisi o que le dieron a Villafañe. Y uno, el de Nelsa con Elmer Román. Pero ¿quiénes son los culpritos? O Elmer Román o Willy Villafañe. 4. Tú sabes la cantidad de candidatos ahí, la cantidad de endosos que se otorgaron. Estamos hablando de cientos de miles. Y una golondrina no hace verano. Y si son 4, estamos creando una crisis, una tormenta en un vaso de agua. Tú dices, diablo, pero ¿qué es esto? Llevamos 2 semanas con esta porquería de tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Hay que probar que el PNP, todos sus candidatos se roban entre ellos mismos y son tan terribles. No se toca nada más. Y como hay que achiclar el tema, como hemos achiclado la cuestión de las escuelas charter, son los temas de la narrativa socialista comunista que dominan el 95% de la discusión de Puerto Rico. Pero te voy a decir algo, que también el grupo de Elmer Román tiene algo de culpa aquí, Luis. Claro, pues debieron rápidamente haber salido, decir, hicimos nuestra investigación interna, esto fue lo que concluyó, y pues esto está referido ahora a las autoridades, etcétera. El candidato no tuvo nada que ver con esto, y aclararlo todo. Pero entonces el Román lo que ha salido es pues a echar lodo sobre la campaña de Pedro Pierluisi y a decir que eso es gente ya dentro de la Comisión Estatal de Elecciones que le responden a Pierluisi, que esto es culpa de ellos, etcétera. Y al final del día le sigue dando le sigue dando carne, ¿verdad? Para que se siga discutiendo el tema. Bueno, es que Edwin Mundo también ha tenido culpa en esto, meter el hijo y bregar con esta... Oye, esto era un lío del Partido Popular con Elmer Román. Salga de eso, no se meta en esa porquería, pero es que no pueden salir del fango. Es lo que están acostumbrados. Y la prensa, obviamente, pues le saca el máximo millaje. Si ellos mismos se están destruyendo, vamos a darle cancha, vamos a darle foro. Es una cosa... Fíjate que en Puerto Rico los temas fundamentales a un proceso electoral que va a ser dentro de 103 días, ¿ok? No se discuten. En Puerto Rico no se discute cómo vamos a repatriar la gente, cómo vamos a traer mano de obra, cómo vamos a eliminar el sistema injusto contributivo y el paraíso fiscal. No se discute cómo vamos a abaratar los costos que hay en la isla, cómo vamos a romper con los monopolios de distribución, cómo vamos a mejorar las escuelas, ya sea mediante estableciendo competencia con el sector privado, cómo vamos a mejorar los CDT, los centros de salud. Nada de eso se discute. Estamos discutiendo ñoña. Eso es lo que estamos haciendo, Javier.
Pero, Bueno, espérate, Tatito y Carlos López estaban discutiendo cómo muy sus bien, planes para muy bien. el asunto de salud en Dorado, pero entonces hoy Carlitos López salió en otra emisora diciendo que, que Tatito era un bobolón y que no sabía volar chiringa. Entonces, pues ahí se desvía Se desvía. todo la atención La prensa te sobre coge el eso. chisme. Le dijo Bobolón, ¿qué usted tiene que decir? Este tipo es un bugarrón. Bueno, Y por ahí empieza. pero es culpa ¿entiendes? de los candidatos también, Luis. La semana pasada, Claro. para dar un ejemplo en el PNP, Pedro Pierluisi dio una conferencia de prensa y un anuncio sobre su plan para las personas de la tercera edad y cómo iba a mejorar su calidad de vida, etcétera. La comisionada reacciona y presenta su plan. Pero ¿qué pasó? Acto seguido hace unos comentarios sobre Andrés Guillemard y le lanza unos ataques a Guillemard y a la familia Pierluisi. Y Y ahí obviamente ese fue el chisme. se Y se pe- olvidaron de los viejos. se olvidaron Bueno, de esa voy discusión. para, O sea que voy para la pausa. también Cuando los vengamos, candidatos tienen su culpa, Luis. venimos con el huevito. Concentra no en los méritos de los problemas y en las soluciones propuestas, sino en los chismes. Pero vamos a ir ahora al otro. Nos dice la prensa hoy, Pablo José Hernández recaudó $22,000 en un internetón. Un recaudo de 22 mil pesos lo recoge cualquier candidato en una actividad de estas que hacen en Garden Hills en un coctelito. Tú lo sabes. De hecho, me acuerdo que eso fue uno de los primeros que hizo Wanda Vázquez. ¿Te acuerdas? Que sacó como 20 y pico mil de billetes en aquel coctelito. Pero sin embargo, lo cubren. Ya tiene $250,000 de billetes. No tiene oposición ni dentro de su partido. Ha sacado 5 veces más de lo que, de hecho, 6 veces más de lo que tiene recaudado el Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. Obviamente los apostadores y los manejadores del huevito, que es la casta privilegiada de la oligarquía colonial, está apostando todo a él, no necesariamente para que gane, sino para que llegue al 28 y lo salve del desastre, y a la misma vez goza el huevito, como discutíamos en la primera parte de este programa, de que tanto Villafañe como Elmer Román están empeñados en destrozarse uno al otro y han dejado por la libre este incompetente para que levante fondos y corra solito. ¿Qué tú crees? Bueno, ciertamente Pablo José tiene una ventaja de cara a la elección general en términos de recaudos. Vamos a hablar primero dentro de la carrera contra sus posibles oponentes en el PNP, William Villafañe o Elmer Román. O sea, William Villafañe y Elmer Román van a ir ahora a una primaria. Pablo José está corriendo como único candidato, así que no tiene primaria. Y todo lo que recaude de aquí a junio, a la fecha de las primarias, pues va básicamente a guardarlo y no lo va a gastar, mientras que William Villafañe y Elmer Román, cada peso que recauden van a tener que gastarlo en lo que es la primaria. O sea que ahí obviamente van a empezar en cero una vez se declare el ganador, y Pablo José ya va a tener cientos de miles de dólares, tiene 200,000, puede recaudar de aquí a allá otros 200,000 o 300,000, no sé exactamente cuánto podrá recaudar. Él dice que él va a llegar al millón. Bueno, yo no lo dudo en el sentido de que Pablo José es la última esperanza blanca dentro del PPD, y me parece que muchos de los que le están donando, me parece no, es evidente que muchos de los que le están donando a él no le están donando a los candidatos a la gobernación, Luis. O sea, cuando tú miras los recaudos en el mes de enero de Juan Zaragoza y de Jesús Manuel Ortiz, creo que Jesús Manuel recogió $10,000. $10,000 en un mes, en el año electoral de cara a una primaria. ¿Sabes lo que es eso? Recogió 10,000, gastó 7,000 creo que fue, así que tuvo un neto de 3,000. Zaragoza recogió como 15,000 y tuvo igual, creo que un neto de lo mismo, de 3,000 también. O sea, cuando tú lo comparas,
lo que está recogiendo Pablo José, lo que está versus dentro de su propio partido, pues obviamente te deja saber, o sea que en el Partido Popular han tirado a pérdida a Jesús Manuel Ortiz, a Juan Zaragoza, Luis, yo creo que eso queda más que claro. Y si lo comparas entonces con lo que está recaudando en la gobernación Pedro Pierluisi y Jennifer González, pues obviamente no hay comparación, punto. O sea, el gobernador recogió $1 millón en enero. La comisionada pues no le fue bien porque recogió ciento y pico de mil, que comparado, ¿verdad?, en términos de recaudo con los candidatos del Partido Popular, pues es 10 veces más. Pero al final del día gastó 200,000, así que tampoco pudo generar, en términos netos, pudo generar dinero para su campaña. Pero te deja ver la diferencia entre lo que recaudan los candidatos a la gobernación del PNP versus los candidatos a la gobernación del PPD. En cuanto a Pablo José, veremos a ver entonces ahora que empiezan los recaudos de William Villafañe y Elmer Román. Yo no creo que Elmer Román vaya a recoger gran cosa, pero William Villafañe yo creo que sí tiene la capacidad para ¿verdad?, para recoger bien en fundraisers. Así que veremos a ver cómo se compara uno con el otro, pero Luis, no hay duda de que al final del día Pablo José va a tener una ventaja al no tener una primaria, mientras que los otros dos pues van a estar a bimbazo limpio de aquí a junio. Vamos a empezar por las credenciales. El muchacho de Abolengo se graduó en el 17. Primero de Harvard anteriormente y después de Stanford. ¿Ok? En su vida ha trabajado para un bufete mayor. Fue oficial jurídico un par de años en la federal. Nunca ha administrado una agencia de gobierno. Nunca ha administrado un negocio. Nunca ha postulado en corte ni llevado casos mayores. Tiene cero experiencia. Este es acabadito de salir del cascarón y lo convierten ya en el líder de facto del Partido Popular. No tiene ni la edad para ser gobernador. Si tú coges eso comparado con Willy Villafañe, abogado, senador, fue el segundo hombre, administró este país por año y medio. Secretario de la Gobernación. Secretario de la Gobernación. Si te lo coges con Juan Zaragoza, CPA, 40 o 50 años practicando, o 40 años practicando, una clientela selecta, secretario de Hacienda, obviamente con el récord nefasto que tiene como secretario de Hacienda, pero el tipo presidente de una comisión de Hacienda. Tú dices, diablo, man. O el capitán Román del ejército, ha trabajado comisionado de la policía, trabajó bajo distintas administraciones, con un récord distinguido, con 30 años de experiencia o 25 años de experiencia. Tú dices, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo diablos un incompetente como esto, un inepto, lo que yo le llamo escuincle, llega al más alto cargo y recauda $250,000? Bueno, pues, ¿tú crees que la prensa ha hecho una comparativa de los resumés y la experiencia de trabajo o, ¿verdad?, lo que ha tenido cada... No, ¿por qué? Porque la prensa está enchuladita del huevito, come revoltillo, bueno, los come virado, los come revuelto, los come en tortilla, los come hervido. Eso es, la prensa está enchulada del chamaco porque el chamaco representa el voto antiestadista, sea lo que sea. Pero en términos de competencia no tiene ninguno. Luis, y eso lo que te deja ver cada día más el deterioro del Partido Popular, especialmente en lo que son las candidaturas a nivel de Puerto Rico entero. Son, o sea, las candidaturas a la gobernación, la candidatura a la comisaría residente. Este es el segundo cuatrienio consecutivo que la candidatura a la comisaría residente va un candidato sin oposición, y estos son los dos candidatos. Aníbal Acevedo Vilá en el 2020, o sea, el exgobernador el único exgobernador acusado federalmente hasta ese momento y acusado mientras estaba ejerciendo el cargo.
Y ahora Pablo José Hernández, que nadie se atrevió ni siquiera a radicarle una candidatura, Luis, o sea, en contra de él, a un muchacho que, como bien tú dices, acabado de graduar, que no tiene experiencia ni laboral, ni política, ni nada, que pues creció en el Partido Popular porque su abuelo fue gobernador y su padre, pues, igualmente creció dentro del partido y en algún momento se consideró para correr a la candidatura a gobernador. Pero más allá de eso, o sea, no tiene más, o sea, cuando tú miras sus calificaciones para poder correr a esta candidatura, pues no los tiene, Luis, o sea, no las tiene, pero no importa, porque dentro del Partido Popular hay un grupo que decidió que él es el único que se perfila como la última esperanza para el Partido Popular recuperar la gobernación en el 2028. Pues yo creo que el Partido Popular sabe y tiró a pérdida ya la gobernación para el 2024. Y me parece a mí que esos números de recaudo, que muchas veces se minimiza lo que eso significa, pero cuando tú estás recaudando para la gobernación significa que hay confianza en ti para tú poder realizar ese cargo. Y que lo que estemos viendo en términos de recaudo de estos dos candidatos a la gobernación del Partido Popular sean $15,000, $10,000 en un mes, o sea, eso es horrible. O sea, especialmente cuando tú estás en oposición, Luis. Se supone que si tú estás en oposición, tú tengas más momentum, porque el gobernador de turno siempre está recibiendo cantazos todos los días de la prensa y tiene un desgaste por la posición que ocupa, y se supone que cuando tú estás en oposición, pues tus huestes estén más ¿cómo se dice? Tengan más entusiasmo por llegar y agarrar el poder. Y eso yo no lo estoy viendo en el Partido Popular, ciertamente no lo estoy viendo. Y me parece a mí que lo que sí están es tratando de generar un candidato en Pablo José que les pueda dar una oportunidad para el 2028. Pero te voy más. Mira, coge Elmer Román. Bien fácil, ¿verdad? Tú buscas, no tienen que ser unos genios. Miren, aunque vayan a una fuente secundaria como es Wikipedia, vayan a buscarla. Elmer Román, capitán, tiene a la misma vez trabajó como secretario de Estado, además de secretario de Estado, secretario de Seguridad, ha estado años en la milicia, nació en Yauco, se graduó de ingeniero mecánica, ingeniería mecánica, tiene una maestría en sistemas de ingeniería de Virginia Tech, ha trabajado, ha cogido cursos en la John F. Kennedy School of Government, ha trabajado experiencia en la patrulla aérea civil. O sea, cuando usted busca esto, ha trabajado para inteligencia militar, trabaja para el Pentágono, ese es. Ustedes buscan a Román, tiene un resumen de pie a pa, sin contar de que el hombre es bona fide, republicano. Tú te buscas a Willy Villafañe. Willy Villafañe es producto de nuestras escuelas públicas. Es producto de las escuelas públicas puertorriqueñas. Egresado con un Juris Doctor de la Universidad Interamericana. Ha trabajado, fue líder de la juventud del PNP, fue secretario de Estado y jefe, no secretario de Estado, perdóname, ¿cómo se llama? Chief of Staff de la Fortaleza. Trabajó como director en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Hacienda. Tiene amplio conocimiento de todo lo que hay. Ha trabajado en el sector privado, en el sector público. Y tú dices, pero es que no hay comparación. ¿Cómo tú vas a comparar el pequeño Guevich con la experiencia de los otros dos? Ese trabajo no te lo hace la prensa, lo hacemos nosotros. Tú lo dices al elector, esta en su vida ha disparado un chícharo. Esto viene de cunita, le dieron comidita con cucharilla de plata.
El único atributo que tiene a su haber Pablo José Hernández Rivera es que es hijo de nieto de Rafael Hernández Colón y bisnieto de don Luis Muñoz Marín. Se acabó. Eso es todo. Sus creencias son del siglo XIX. Es oscurantismo total. No tiene ni una obra, ni una experiencia en ningún lado. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué ocultan eso? Bueno, pues empezamos por Villafañe y por el Mes Román y por el Partido Nuevo Progresista, que están empeñados en caerse encima entre ellos mismos, dejando que este inepto se convierta en candidato. No sé qué tú crees, pero esto es bien sencillo, mi hermano. Bueno, Luis, lo que pasa es que, pues como tú dices, en el PNP hay primarias, tanto para la gobernación como para la comisaría residente, y desde aquí a junio en eso es lo que van a estar enfocados. O sea, tú haces la crítica o has hecho la crítica en los últimos meses también de que el PNP está dejando que la alianza y el movimiento independentista y socialista pues se sirva con la cuchara grande y sin básicamente tener oposición o estar, ¿verdad? Fiscalizando el PNP. Bueno, pues claro, porque el PNP está enfrascado ahora en una primaria. En lo que saben hacer, peleas de perros, jaurías de perro callejero. Eso es todo lo que saben hacer. Pero tengo que decir que en este programa fuimos de los pocos que estuvimos diciendo desde antes de que se hagan estas primarias que esto era el gran peligro de tú tener primarias en este momento dentro del Partido Nuevo Progresista. Y era así, era previsible de que todo esto iba a pasar. Pero obviamente pues la gente tiene derecho, Luis, y la comisionada decidió buscar la candidatura a la gobernación y decidió buscarse un compañero de papeleta en Elmer Román para que entonces buscara la candidatura a la comisaría residente. Y eso fue lo que ocurrió. Esos son los procesos democráticos y le tocará a la base del PNP decidir en junio del 2024 qué candidato prefiere. Pero esto va a ser así, Luis, desde aquí hasta junio. O sea, el enfoque no va a estar en Pablo José para los comisionados residentes y el enfoque no va a estar en Juan Dalmau, ni en los candidatos del Partido Popular, ni en Proyecto Dignidad. O sea, el enfoque va a estar en la pelea interna dentro del partido. Y ahí está también el truco que hizo Alejandro García Padilla cuando estaba en el poder de cambiar las primarias y hacerlas el mismo año electoral en junio versus como la teníamos antes, que era un año antes de la elección general, donde había más tiempo para limar asperezas, para tratar de unificar el partido y todo eso. Y hemos visto cómo en las últimas dos elecciones la primaria ha tenido un efecto de, si bien no impedir que el PNP ganara la gobernación, sí tuvieron un efecto de bajar sustancialmente sus números de apoyo para esa candidatura a la gobernación. Fíjate cómo surge el clasismo nuevamente. Tanto Elmer Román como Willy son productos de Puerto Rico. Son productos de escuelas públicas, de la Universidad de Puerto Rico o de la Interamericana. Sin embargo, ¿dónde crían los populetes a sus niños? Harvard, Yale, Stanford. Colegios privados, colegios privados, intermedia y secundaria. A todo lo que da, nunca los envían. Entonces, los crían en esto. Aquí, esta misma prensa que le ha puesto el mote a lo que llaman ellos los blanquitos de Guaynabo, los Guayna, whatever it is, ¿verdad? Es la misma prensa que, wow, de Stanford, wow. Pues déjeme decirle algo. Eduardo Batia, mejor preparado, no estaba. Eduardo Batia creo que era de Yale y de Stanford también. ¿Y sabe qué le hicieron? Le dieron una pata. El mejor candidato que tenía el Partido Popular en el año 16, en el año 20, se llamaba Eduardo Batia. Y de hecho, ¿de dónde se graduó Yulín? Holyoke, ¿verdad que sí? Todos ellos son privilegiados. Nuevamente, no hemos salido del primitivismo
de las castas políticas. Eso es así. Con una gran diferencia que estos políticos privilegiados antes le vendían al pueblo de que el Estado Libre Asociado era lo mejor de dos mundos, que teníamos aquí un home rule, que podíamos decidir sobre nuestro propio presupuesto y los Estados Unidos no se tenían que meter, y vendían bandera y equipo nacional y todo eso. Y desde el 2016 para acá, con la Junta de Control Fiscal, con el caso de Sánchez Valle y todo lo que ha ocurrido, pues ese discurso se les cayó, Luis. No han podido hilvanar un discurso alternativo y han llegado al punto de que tienen ahora a Pablo José tratando de borrarle la mente al elector, diciendo no, que el Estado Libre Asociado es bueno y que hay que defender el ELA y que eso es lo que debe proceder. Pero yo creo que ya la gente que lo escucha sabe que el Estado Libre Asociado no da para más, que esto es lo que dio, que fue un engaño lo que nos hicieron los populares desde el 1952 con el ELA, y que no hay tal cosa como lo mejor de dos mundos, no hay tal cosa como... Pero mira el engaño, te reclutan a una independentista como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta del Partido Demócrata, te reclutan a Julia Nazario, que en 20 portadas que le ha dado el Nuevo Día surge que es la líder prácticamente de lo que queda, de los que creen todavía en la libre asociación y la soberanía y la constituyente. Y claro, por eso que ella es la darling de la prensa, porque es independentista, ¿verdad? Porque si fuera cualquier otra alcaldesa popular, no, si llamaba Carmen Morovi o como la cosa, no la tocan. Pero como es independentista, y ese es el que pone Hernández Rivera allí para que acompañe a Javier Hernández, que en su vida ha disparado un chícharo, que tiene a Villalba quebrado, igualito. ¿Viste? No, es que nunca ha participado en el Partido Demócrata local, ni mucho menos. Ninguno. O sea, que va a una entrevista y le preguntan sobre los derechos del aborto que él cree, y pues da una respuesta que es totalmente conservadora y que te daría un republicano. O sea que al final del día, Luis, esto no es nada más que tratar de medir fuerza con el PNP, buscarse con Pierluisi, porque con Pierluisi, claro. Esto es una guerra de proxy, y si él le gana a Pierluisi se convierte en Superman. Pierluisi no entiende, ni Edmundo, el peligro que se corre en esa Yo espero que lo entiendan, porque al final del día... No lo entienden, ellos están preocupados por el Mercomón. Pero mira, está Luis Dávila Pernas corriendo para presidente, tenemos a Marrero que estuvo aquí en tus paneles corriendo para vicepresidenta, Andrés Guillemar está corriendo para National Committee Man, y se me olvida National Committee Woman quién es la que está corriendo, pero al final del día... creo que May Vizcarrondo. Pero al final del día, Luis, me parece que se tienen que dar cuenta, y ha ocurrido en las últimas elecciones del Partido Demócrata local, que el PNP al final del día ha movilizado electores para que fueran a votar, y tienen que hacer lo mismo en esta elección del Partido Demócrata, porque como tú dices, una guerra de proxy, donde están buscando medir fuerzas con Pierluisi. Y me parece que si Pierluisi activa su maquinaria, no hay manera de que el Partido Popular hay una diferencia fundamental. Nadie puede negar jamás que Andy Guillemar ha sido demócrata y es estadista. Nadie puede negar que May Vizcarrondo ha sido demócrata y estadista, igual que Dávila Pernas, igual que Emma Marrero. Nadie puede negar esto, pero estos son paracaidistas. Javier Hernández en su vida había participado en política nacional. Julia Nazario es independentista, pero como son los proxys, de hecho ayer te lo dicen, la propia Luis Javier Hernández dice, en el PPD vamos a hacer gobierno el próximo cuatrenio, y el comisionado va a ser Pablo José, quien necesita tener aliados del Partido Demócrata. Esa es la situación. Es la clásica, Luis, de buscarte un estado librista como Javier Hernández y poner una independentista de compañera de papeleta. O sea, estas cosas no las dicen en la prensa. No te dicen Julia Nazario es independentista. Jamás te lo van a decir. Jamás. Es como jamás te van a decir el MBC es comunista. No, ¿cómo tú vas a decir esa palabra? Eso es una mala palabra. No, ellos son liberales, progresistas, como le llaman, ¿verdad? Pero aquí la palabra la cogió ya el PNP. Pero... Y la hipocresía, Luis.
Eso es lo que hace este programa totalmente distinto. La hipocresía de querer participar en este tipo de elección dentro del Partido Demócrata, cuando ellos no creen en la unión permanente con los Estados Unidos, no creen en el trato igual bajo la bandera americana, no creen en que Puerto Rico deba tener representación en el Congreso, en sus senadores y representantes. Pero quiero participar en el Partido Demócrata para empujar la independencia o empujar que nos mantengamos como territorio o lo que sea que quieren empujar. Y cuando venimos con el lío de tribunales y los empleados que también piden cacao bajo las mismas reglas. Regresamos. Hay alrededor de 350 jueces y hay cerca de 2,000 empleados de la rama de gobierno judicial. Hay un empleado por cada 6 jueces. Ok. Reclaman los empleados, esta historia está en la página 10 esta mañana en el Nuevo Día. Los empleados judiciales ayer hicieron una protesta, un aumento de 8 millones en salarios y dicen que ese aumento, al igual que el de los jueces, estaba incluido y aprobado por la Junta de Control Fiscal y por la legislatura en la resolución conjunta del presupuesto 23-24, FY 23 y 24. Ellos culpan dos cosas. Número uno, le achacan culpa a lo que es las tablas de retribución, el plan de retribución y distribución, y atacan a la jueza presidenta. Ese diferendo, yo lo único que me pregunto, Javier, es, caramba, si estaba en la misma condición de los jueces y ya lo habían aprobado, ¿por qué la unión de los empleados de los tribunales no ha radicado un pleito como hicieron los jueces del apelativo, amparándose en la resolución concurrente, diciendo ya esto está aprobado, lo tienen que incluir también? Si incluyeron el de los jueces, nos tienen que incluir a nosotros también. ¿Qué tú crees de esto? Mira, en la nota que sale en el Nuevo Día hoy, pues habla pues obviamente de lo que es el reclamo que hace esta Asociación de Empleados Judiciales, donde muy bien tú dices, alegan que esos 8.1 millones para los aumentos a los empleados de la rama judicial que no son jueces, pues están ya presupuestados y están incluidos dentro del presupuesto. Yo no sé si hay algún tipo de discrepancia en la cantidad, si los 8.1 están completos ahí o no, pero al final de la nota te habla que la OAT sí le solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal que reconocieran ese aumento que estaba ahí, o esa partida que estaba ahí dentro del presupuesto para darle pues ese aumento a estos empleados. Claro, yo lo que pienso es que el aumento no será todo lo que ellos están pidiendo o exigen que sea, ¿verdad? Básicamente lo que están diciendo es que que el plan de clasificación y retribución no les reconoció los años de servicio que tenían en la rama a muchos de estos empleados, al hacer unas escalas pues que no reconocía aumentos salariales basados en la antigüedad o cantidad de años que llevaban en el servicio, pues básicamente muchos de ellos no recibieron aumentos con ese plan. Claro que pues ahí vamos y podemos discutir si el plan era para que los empleados recibieran aumento o era para más o menos tú tener unas escalas que fueran reales y pudieses, ¿verdad?, presupuestarte correctamente de cara al futuro, al no tener entonces es que aquí se utiliza, Luis, un mecanismo que se llama pasos por mérito dentro del gobierno central y de las demás ramas, como la rama judicial, para dar unos aumentos de salario. Y esos aumentos, por esos pasos por mérito, se salían de lo que era la escala salarial del puesto. Pero eso siguió así por años y no es hasta ahora que se hacen estos planes de clasificación y retribución y se traen al día que entonces pues se lidia con ese asunto. Al final del día yo lo que espero es que si de verdad estaba presupuestado, pues la Junta de Control Fiscal, habiendo visto lo que es la decisión del juez Anthony Cuevas sobre el aumento de los jueces,
no tiene que, yo creo que esperar a que haya ningún pleito, Luis, porque ya al tú ver la decisión de Anthony Cuevas, que fue refrendada por el Tribunal Supremo cuando desestimó el caso de Tatito Hernández o el certiorari de Tatito Hernández por no haber cumplido con los procedimientos y haber notificado a todas las partes, y al convertirse en final y firme ya esa sentencia luego de que denegaran las reconsideraciones, pues al final del día le aplicaría lo mismo a estos empleados. O sea, es la misma situación. Una resolución conjunta de presupuesto que se aprobó. Si nos dejamos llevar por la sentencia, eso se considera una ley y entonces le deberían dar entonces el aumento a ellos también si estaba dentro de ese presupuesto. Mira, ¿estás listo para la marcha de protesta el 8 de marzo? Van a paralizar la feminazi, el Expreso de las Américas. Yo no sabía que había una convocatoria a una huelga de mujeres el 8 de marzo. ¿Tú lo sabías? No. Es un martes, pues ya lo sabes. ¿Y esto por qué? La cole feminista en construcción. ¿Cuál es por los feminicidios? Porque en Puerto ahora? Rico la vida de una mujer vale 1000 veces que la de un hombre, ¿ves? Y hay que protestar. Cada vez que asesinan a una mujer hay que protestar. Por si asesinan a un hombre, eso no vale ni para pur ni para bancar. Claro, y hay que paralizar el ¿sabes qué es lo que es Expreso eso? y crear un peligro para una persona que puede Lo tener van a hacer, ¿sabes cuándo, un asunto verdad? médico y pues, Lo van a hacer a las 5 en la noche, en la tarde, justo en el tapón, y si llueve más sabroso. Así que si usted está planificando regresar del trabajo el día 8 de marzo por el Expreso de las Américas o por cualquier área, porque una vez el Expreso de las Américas se tapa, se acabó todo, olvídese que la colectiva feminista, la feminazi, quieren que usted se quede allí en el tapón, lo que ellas hacen, la tambora y todas las cosas. Increíble. pero Luis, lo que pasa es que mientras las autoridades no hagan a estos grupos cumplir con la ley, y si ellos no han coordinado para cerrar calles o cerrar tramos o han coordinado el tránsito con la policía, al segundo que ellos paralizan el tránsito, tú tienes que detenerlos, arrestarlos a todos, llevarlos y procesarlos. Porque entonces alegan violación de derechos civiles y tienen al colegio de abogados allí con las cámaras y todo, y los reporteros de Telemundo y Guapa diciendo que han violado los derechos humanos y todo lo que hay. Eso es lo que va a pasar. Ese es parte del show. Ese es el teatro de siempre. Y entonces sale el gallo diciendo que esto es una violación del monitor y toda la madre. Va a ser así. El libreto está escrito. ¿Cuántas veces nos vamos a hartar de esta porquería, mi hermano? Pero eso es lo que pasa, que ese es el libreto, y tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial ceden ante esas presiones, claro, y sí, ante la posible cobertura mediática que no sea favorable, y entonces pues no terminan procesando los casos como debería ser, no terminan haciendo los arrestos o haciendo las detenciones como deberían hacerlo, porque al momento que tú deliberadamente bloqueas el tránsito, ya tú estás en ese momento incumpliendo con la ley. Seguro. O sea, no hay que buscar mucho más que eso, claro. Pues lo que pasa es que tiene el Ejecutivo y la rama judicial ambos que trabajar en conjunto en ese asunto, y si le llevan los casos propiamente, le toca a los fiscales llevar el caso propiamente con la prueba necesaria, y le toca a los jueces que si hay pruebas y están ahí los testigos y te testifican y está todo claro, pues de encontrar causa. Pero yo no sé si es que muchas de estas en ocasiones anteriores... ¿Qué necesidad tiene? Tú vienes cansado, harto de haber trabajado todo el día, a las 5 de la tarde te tienes que chupar un espectáculo, 2 o 3 horas de tapones, y si llueve peor, ¿ok? Porque estas comunista feminazi le da la gana de trancar y que tú estés aquietado en el Expreso. Pero porque saben que las van a cubrir y saben que no van a tener consecuencias. Por eso es que lo hacen. Porque saben que la prensa las va a cubrir, la prensa va a ser favorable a ellas, y entonces no van a tener una consecuencia por haber paralizado el tránsito y haber incumplido la ley.
Así que pues lo siguen haciendo. Ese es el problema, que si no hay consecuencias, pues la conducta va a continuar. Por eso digo, no sé si en ocasiones anteriores, Luis, también, no sé quién ha fallado, si ha sido el Departamento de Justicia, que no ha llevado bien este tipo de casos y terminan entonces no encontrándole causa a toda esta gente que protesta y eso es su modo de vida, incumplir la ley, bloquear el tránsito, etcétera. Luis, se supone que la desobediencia civil conlleve como consecuencia el arresto. Y la persona que hace desobediencia civil tiene que estar dispuesta a que la arresten y a ser procesado, etcétera. Pero aquí quieren hacer desobediencia civil sin tener ninguna consecuencia. Y en el pasado, tanto la rama ejecutiva como la rama judicial han sido blandos con esto. Y esa es la realidad. Mira, Zaragoza reclutó a Charlie Hernández, que es independentista también, pero también a Ronnie Jarabo. Ronnie Jarabo no lo habían votado para el comité de campaña, no lo votaron del partido. ¿En qué quedó eso, mi hermano? A mí me parece que no quedó en nada. Me parece que fue otra situación donde Jesús Manuel saca pecho y dice que va a hacer algo y al final pues pacta o simplemente decide no continuar con el caso. O sea, yo lo que entiendo que había ahí era una resolución que había tomado Jesús Manuel fulminante de te voy a expulsar de tus posiciones del partido y del partido. Ronnie Jarabo había solicitado que se viera eso dentro de el organismo interno del Partido Popular, que no sé cómo se llama, y después no escuchamos más nada. Mira, y también tengo que pensar que Ronnie sigue siendo miembro activo recicló los gabinetes explotados del Partido Popular, a Yolanda Saya, también reclutó ¿te acuerdas? Ana Carmen Ríos, ¿te acuerdas? La secretaria de Salud. Claro, la que salía con la banderita. Aquella, exactamente, o sea, Charlie Hernández. O sea, esto es un museo de antropología que ha sacado. Pero está para contarte. Y si tú no crees que aquí tenemos el poder. Ayer yo me gufié completo. Bueno, una bachata formé con el proyecto para crear por ley el Día del Coordinador Profesional de la Industria de Bodas, Eventos y Protocolos, radicado ayer. ¿Tú te acuerdas que eso formamos, de radicado estos días? Formamos un vacilón que es eso. Bueno, pues esta mañana lo recogieron estos malditos jugando pelota dura y han formado un vacilón con eso. Y se presentó, ese proyecto es de Albert Torres, de Guayama, y se presentó el alcalde popular de Juanadía, pero histérico, diciendo, esto es una poca vergüenza, ¿cómo va a hacer esto? Se nos hemos convertido en bachata. Bueno, pues, ¿sabe qué? Se lo metió en enema, tuvieron que retirar el proyecto. ¿Quién no oye a Noti1 en Puerto Rico? Todo el mundo. Lo retiró. Oye, este primer cuatrienio de Albert Torres como que ha estado interesante. O sea, lo coronaron rey. Eso pasa cuando tú nominas y eliges idiotas. Eso es lo que estamos tratando de evitar con Pequeño Huevich. Y que llegan precisamente porque la oposición se divide, pelean entre ellos y entonces se cuelan este tipo de personajes. Ese es el gran problema al que se puede enfrentar el PNP en el 2024 si llega a dividir una elección. Que bueno, personas pero el como Albert Torres de otra Guayama vez se merece algo mejor que eso, ¿tú entiendes? No, definitivamente. Pero al final del día eso es parte de lo que ocurre. Este tipo de candidatos sin ningún perfil, sin ninguna proyección educativa, profesional y mucho menos, termina siendo senador. Y entonces cuando llega al poder se le conoce únicamente por los escándalos en los que ha estado envuelto, ya sea por su coronación, ya sea por sus asuntos dentro de la oficina legislativa que fueron parte de investigaciones éticas que al final pues no quedaron en mucho, pero ahí estuvieron. Ahora por radicar este proyecto de ley.
¿Beneficio para el pueblo de Puerto Rico de tener a Albert Torres de senador? Ninguno. Bueno, pero ahí está. ¿Tú sabes qué pasa? Es que no hay enemigo chiquito. Cuando Ramoncito Hernández se quejó, alcalde de Juanadía, es porque a Juanadía ya llegó, o sea, sintieron vergüenza, el calentón de la cara, el rubor, fue tal que dicen, pero espérate, mi partido está discutiendo el día de los wedding planners. Imagínate tú cómo ha llegado eso, se regó, cruzó la cordillera, llegó allá y dijeron, no podemos, esto es un vacilón, la otra loca pidiendo que se eliminen las vacunas en las escuelas. Tú dices, pero ¿dónde está el Partido Popular? Y la otra que te doy también hoy. Carlos López diciéndole bobolón a Tatito, Jesús Manuel recaudando $10,000 para una campaña de la gobernación. O sea, cuando tú miras a ver qué positivo hay ahí, no hay mucho o nada. Y lo otro, hubo un caso de una subasta que revocaron del tribunal de primera instancia y una subasta de San Juan. Pues resucitó Tere Estrella González Denton está pidiendo una investigación por corrupción porque esa gente que se ganó son donantes de 250 pesos o algo así del alcalde. No, esto es un chiste, mi hermano. El Partido Popular es un chiste. Esta está como los topos, sale hacia afuera, nada más que cuando sale un alcalde. Esto es una barbaridad, mi hermano. Así está la situación en el Partido Popular. Y como te digo, el que debió haber sido el alcalde para eso es Manuel Calderón Cerame, que lleva años buscando ese puesto. Y obviamente Manuel Calderón Cerame miró la situación y dijo, yo no me voy a meter en eso. Y pusieron a Tere Estrella. Fíjate que todos los candidatos del Partido Popular son exalumnos de administraciones fracasadas del Partido Popular. Son caras viejas que se ponen. Entonces cuando ponen una nueva, te lo traen fresquecito, acabadito de salir del cascarón como el huevito. Esto no te lo van a discutir en ningún programa, porque esto es un chiste, mi hermano. Me río porque Manuel Calderón ciertamente se perfilaba como que iba a ser el candidato y como bien tú dices, miró la ejecutoria de Miguel Romero, miró cómo estaban las cosas y dijo, yo creo que tengo más oportunidad allá en una candidatura por distrito, así que me quedo acá. Así que es así. El Partido Popular, ciertamente en San Juan, he visto hasta encuestas recientes donde terminan terceros, pero, o sea, no ni muy cerca. No sé, siempre con las encuestas uno tiene que tener un poco de cuidado, pero yo creo que se están perfilando, Luis, para quedar tercero en San Juan y no estar ni cerca de prevalecer. O sea, así de mal está el Partido Popular en San Juan. Mira, tengo que tocar el tema de Trump porque me dicen, tienes que tocar. Mira, Trump perdió el caso del fraude de los documentos de Trump Corporation. El viernes pasado, el juez Ergoron le impuso una multa de 364 milloncitos, ¿ok? Y le prohíbe dirigir a él y a su hijo Eric los destinos de la empresa Trump por 3 años en Nueva York. Fue al juicio criminal por fraude de los libros en el caso del soborno, que este es el caso de Stormy Daniels, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que él tuvo una relación con la actriz porno y le pagaron a la actriz porno cuando iba a chotear de que iba a estar, de que él había tenido una relación extramarital con él en el año 16 y él cogió y dedujo el pago como un gasto fiel del negocio y se lo dedujo también de la campaña. Y el abogado que lo dio el abogado y el abogado luego dijo que él dio el pago y trató de defender que él había dado el pago voluntariamente y que eso no había venido de la campaña ni mucho menos,
Pero ajá, en eso quedó el Entonces, ayer, el fin de semana, usó el meeting para mercadear unos tenis de 400 pesos cada uno y los muchachos lo sacaron del estadio abucheándolo. Para colmo de los colmos, su socio Putin asesina al preso político Alexei Navalny, su mayor rival, y entonces Trump dice: lo que ha pasado en Rusia me recuerda lo que está pasando aquí, lo terrible que está esto, a todo lo que en ningún momento menciona a Putin, ni dice que esto es un asesinato de un político. O sea, mano, pero lo increíble es que mientras más delitos y más barbaridades acomete Trump, más apoyo tiene entre sus huestes. Bueno, esa es la situación. Hay una... Ha anunciado Nikki Haley que va a estar haciendo unas expresiones, creo que es hoy, sobre su campaña. Se la va a comer viva. O sea, es que no tiene oportunidad. O sea, fuera de que Trump terminara en algún caso en prisión antes de las elecciones generales, no había manera. Bueno, antes siquiera que terminara la nominación y que se fuera a la convención para ganar la nominación. Eso no va a ocurrir. O sea, los casos van a tomar su curso y al final del día puede que algunos se caigan, puede que algunos terminen una convicción, pero sea luego de la elección. Así que cada día es menos probable que eso ocurra y más probable que Trump permanezca como el nominado. Sí te voy a decir, Luis, que ese caso de Nueva York, donde encontraron un fraude por 380 millones, eso, o sea, la teoría jurídica ahí está bien finita. Eso obviamente es un juez que es un activista demócrata, porque tú basar en un caso de fraude alegadamente. ¿Y tú crees que se va a caer en apelación? Sí, eso se va a caer en apelación o en el Supremo. Sí. ¿Tú crees? Sí, ¿de verdad? Sí. ¿Cómo tú vas a pensar cómo tú vas en un caso donde no hubo ningún perjudicado, donde el banco se le pagó su préstamo? Donde en lo que se basa la acusación, no la acusación, sino la demanda, porque es un caso civil, en lo que se basa la demanda es que alegadamente sobreinflaron el valor de Mar-a-Lago y el Estado dice que Mar-a-Lago lo que cuesta son 18 millones o algo así por el estilo, cuando todas las propiedades alrededor y ciertamente Mar-a-Lago está valorizada en mucho más que eso. No sé, me pareció a mí que fue una cosa donde cogieron a Trump y le pasaron por la piedra. La política nacional es un circo tan maravilloso como este y hay que seguirla porque la verdad es que nos entretiene increíblemente. Si no fuera Trump, esto sería un aburrimiento, de verdad. Sería un aburrimiento completo. Pero ahí estamos. Yo te lo digo, gracias por estar con nosotros, Javi. Hoy te tocó aguantar el palo, pero hemos hecho un programa nuevamente novel, distinto y entretenido. Así que gracias a Javier Vega Villalba, a Tony, ya la semana que viene lo tenemos con nosotros, al igual que Fernando Zambrana, que esperamos que haya llegado temprano a su casa desde el Tribunal de Arecibo. Con ustedes, mis amigos. Mañana se reintegra, después de una sabática de 6 semanas, a La Mirilla el profesor Garriga Picó, y lo vamos a tener con el licenciado Gregorio Igartúa. Y nosotros vamos a tener nuestros paneles todos los días aquí en el nuevo horario. Recuerden, el formato que estamos estableciendo es distinto. Obviamente la primera media hora le presentamos los temas, tocamos un tema en particular, pero abundamos cada media hora con varios temas, cuestión de que ustedes estén informados y entretenidos las 2 horas completas. Hay que escuchar este programa de pi a pa, desde las 5 hasta las 7. Y los invitamos a continuar en sintonía con Noti1. Gracias, Javi. Buenas noches tengan todos aquí en La Mirilla.